Antes de que cruces el umbral de esta revelación, antes de que te entregue la llave que me costó 5 décadas de tropiezos y oscuridad forjar, te invito a sellar un pacto de sabiduría con nosotros en este instante. Si tu alma resuena con la búsqueda de la verdad oculta y sientes que hay algo más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver, deja tu me gusta y suscríbete a este canal ahora mismo. No lo hagas como un acto mecánico o digital, sino como una declaración de intención, una señal al universo de que estás listo para despertar y recibir el caudal de luz que ha estado reservado para ti desde antes de tu nacimiento. Al unirte a esta comunidad, no solo sigues un canal, sino que entras en una yeshiva digital, una escuela de almas donde lo antiguo se encuentra con tu presente para transformarlo. Tengo 73 años. Mis manos, que ahora sostienen la pluma con la que escribo estas palabras para ti, están marcadas por el tiempo, por el sol de 1000 días de trabajo y por las cicatrices invisibles de la preocupación. Míralas bien, porque estas manos han trabajado más de lo que tu imaginación puede concebir. Durante 52 años perseguí el viento, me levanté antes de que el sol besara el horizonte y me acosté mucho después de que la luna reclamara el cielo, todo bajo la premisa de una mentira que me vendieron, la misma mentira que quizás te están vendiendo a ti ahora, que el esfuerzo físico desmedido, el sudor sin propósito y la ansiedad constante son el precio ineludible de la riqueza. Me dijeron que si sufría lo suficiente, si sacrificaba mis momentos de paz, si postergaba mi alegría, eventualmente el universo, o Dios, me recompensaría con abundancia. Pero te miro a los ojos a través de la distancia y te digo con la certeza de un hombre que ha visto el final del camino. Es mentira. No me malinterpretes. La tradición judía valora la acción, pero hay una diferencia abismal entre la acción inspirada y la esclavitud autoimpuesta. Yo viví en Egipto, no el Egipto geográfico de las pirámides y la arena, sino en Mitzrayim, el término hebreo para Egipto que significa estrechez, limitación, angustia. Viví 52 años en la estrechez de mi propia mente, creyendo que la prosperidad era un objeto externo que debía cazar, capturar y encerrar. No tenía idea de que la riqueza es una energía espiritual, una entidad viva que responde a leyes metafísicas tan precisas como la gravedad. Me tomó más de medio siglo descubrir una enseñanza judía, un secreto guardado en los pliegues del tiempo y la Torá, que cambió absolutamente todo. Y hoy, porque no quiero que esperes hasta tener mi edad para despertar, te lo voy a entregar. Imagina por un momento que estás caminando por un desierto, llevas una mochila cargada de piedras preciosas, pero no lo sabes, crees que llevas rocas vulgares, peso muerto, caminas sediento, buscando agua, suplicando por una moneda para comprar pan, sin darte cuenta de que sobre tu espalda llevas el rescate de un rey. Así viví yo, y así viven millones. La tragedia no es la falta de recursos, la tragedia es la ceguera ante la naturaleza de la realidad. El Zohar, el libro del esplendor, nos enseña que el mundo físico en el que te mueves, donde pagas facturas, donde trabajas, donde te preocupas por el dinero, es solo el 1% de la realidad total. Es el mundo de Malhut, el reino de la manifestación final, pero el 99% de la realidad, donde se originan las causas, donde se gesta la verdadera riqueza antes de solidificarse en monedas o billetes, permanece oculto para la mayoría. Yo operaba en el 1%, intentando mover la materia con materia, empujando paredes con mis propias manos, ignorando que existía una palanca espiritual capaz de mover el mundo entero. Debes entender que el dinero, en la cosmovisión judía, no es sucio, ni profano, ni un mal necesario. Esa es una idea que se infiltró desde otras filosofías ascéticas que ven la materia como algo corrupto. En el hebreo sagrado, la palabra para dinero es kesef, y esto es fundamental que lo absorbas ahora, porque aquí comienza tu reprogramación. Kesef comparte la misma raíz etimológica que la palabra kisuf, que significa anhelo o deseo profundo. ¿Qué nos está diciendo el idioma de la creación? Que el dinero no es un billete. El dinero es la manifestación física del anhelo de conexión. Es una energía divina que busca conectar a un dador con un receptor, una necesidad con una solución, un sueño con una realidad. Cuando entiendes que el dinero es anhelo divino cristalizado, dejas de tratarlo con miedo o con codicia y empiezas a tratarlo con reverencia. Yo pasé 52 años tratando el dinero con ansiedad, y la ansiedad es una forma de idolatría, porque implica creer que tu sustento depende de tu jefe, del mercado, del gobierno
o de tu propia fuerza limitada, en lugar de depender de la fuente infinita. Durante esas décadas perdidas, yo era un hombre de negocios, en el sentido más mundano. Iniciaba proyectos, invertía, ahorraba escrupulosamente, pero había un patrón, un ciclo maldito que quizás reconozcas en tu propia vida. Justo cuando parecía que iba a alcanzar la cima, algo sucedía. Un gasto inesperado, una crisis del mercado, una enfermedad, una mala decisión impulsiva. Era como si tuviera un agujero en el bolsillo. El profeta Hageo lo describió con una precisión quirúrgica hace miles de años. El que trabaja a sueldo recibe su salario en saco roto. Yo era ese hombre con el saco roto. Acumulaba, pero no podía retener. La energía de la Parnasá, el sustento, entraba por un lado y se fugaba por el otro, porque mi recipiente espiritual, mi cli, estaba fracturado. No entendía que la riqueza no se atrae en el sentido moderno de la ley de la atracción superficial. La riqueza se recibe, y para recibir, uno debe ser un receptáculo íntegro. La lección que tardé tanto en aprender comienza con la destrucción de tu ego. Sí, escuchaste bien, el ego es el principal tapón que impide el flujo de la abundancia. Durante años pensé que yo era el artífice de mi destino. Mi fuerza y el poder de mi mano me han hecho esta riqueza, dice la advertencia en el Deuteronomio, una advertencia que yo ignoré. Cada vez que decía, yo logré, yo hice, yo gané, estaba construyendo un muro de hormigón entre mi alma y la luz infinita. El ego crea una separación, te hace creer que eres una entidad aislada luchando contra un mundo hostil por recursos limitados, y en esa lucha, siempre perderás, porque la fuerza de un individuo es finita, pero la fuerza del Creador es infinita. El secreto que descubrí a los 73 años es que para tenerlo todo, debes convertirte en nada. Debes llegar a un estado de bitul, de autoanulación, donde ya no eres tú quien trabaja, sino la fuerza divina trabajando a través de ti. Pero, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se traduce esta elevada filosofía a tu cuenta bancaria? Aquí es donde la mayoría se pierde. Piensan que se trata de sentarse a meditar y esperar que llueva oro. Eso es locura, no espiritualidad. La tradición judía nos habla de la necesidad de hacer un cli, un recipiente natural. Tienes que trabajar, sí, tienes que crear un canal físico, pero la diferencia radica en dónde está puesta tu confianza. Si tu confianza está en el trabajo mismo, el trabajo se convierte en tu ídolo y, eventualmente, en tu verdugo. Si tu confianza está en la fuente que está detrás del trabajo, entonces tu labor se convierte en un ritual sagrado, en una danza con lo divino. Recuerdo la noche en que todo cambió. Estaba al borde de la quiebra, no solo financiera, sino emocional. Mis hijos eran adultos y apenas me conocían porque siempre estuve trabajando para su futuro, sacrificando su presente. Mi esposa me miraba con una mezcla de piedad y resignación. Me senté en mi vieja silla, rodeado de libros de contabilidad y facturas, y por primera vez en mi vida, me rendí. No me rendí ante el fracaso, me rendí ante Dios. Dije, ya no puedo más. He usado toda mi astucia, toda mi fuerza, toda mi inteligencia, y estoy vacío. Si tú eres el que da la riqueza, enséñame cómo recibirla, porque mis métodos solo han traído dolor. En ese momento de quiebre total, encontré un viejo libro que había pertenecido a mi abuelo, un libro que había estado acumulando polvo en la estantería durante décadas. Al abrirlo, mis ojos cayeron sobre una frase del Talmud que hablaba sobre la Parnasá Tová, el buen sustento. No solo sustento, sino buen sustento, porque hay riqueza que mata y riqueza que vivifica. Hay dinero que viene con maldición, cargado de estrés y litigios, y hay dinero que viene como el rocío de la mañana, con bendición y paz. Yo había estado persiguiendo cualquier dinero. No sabía que debía buscar la Parnasá Tová. El texto explicaba que el sustento de una persona está fijado desde Rosh Hashanah, el año nuevo judío, hasta el siguiente, Rosh Hashanah, la cantidad exacta, ni un centavo más, ni un centavo menos. Cuando leí eso, sentí un golpe en el estómago. Si la cantidad ya está fijada, ¿por qué corremos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué mentimos o engañamos para ganar más? Si al final no podemos alterar el decreto divino, la respuesta que encontré fue tan simple como aterradora. Nuestro esfuerzo excesivo no aumenta nuestra riqueza, solo aumenta nuestra ansiedad. Peor aún, cuando tratamos de forzar las puertas del cielo con impaciencia, a menudo accedemos a fondos que no nos correspondían por derecho, dinero que luego el universo se cobra a través de facturas médicas o reparaciones de auto, equilibrando la balanza a la fuerza. Empecé a comprender que la riqueza es como una sombra. Si corres hacia ella, huye de ti. Si te das la vuelta y corres hacia la luz, hacia el
el propósito, hacia el servicio, hacia la conexión espiritual, la sombra no tiene más remedio que seguirte. Tú has estado persiguiendo la sombra. Yo estuve persiguiendo la sombra durante 52 años. Me cansé, envejecí, y la sombra siempre estaba un paso adelante, burlándose de mí. La enseñanza judía que descubrí me enseñó a detenerme, a girar 180 grados y a caminar hacia el sol. Y entonces, milagrosamente, la sombra de la abundancia comenzó a perseguirme a mí. Pero no fue inmediato, y aquí es donde necesito que prestes atención máxima. No es magia, es un proceso de purificación. Tu mente está llena de parásitos espirituales, ideas limitantes, miedos heredados, conceptos erróneos sobre el mérito y la culpa. La Cábala nos enseña que estamos rodeados de klipot, cáscaras de impureza que bloquean la luz. Cada vez que te preocupas, alimentas a la clipa. Cada vez que sientes envidia del éxito ajeno, engrosas la cáscara. Cada vez que piensas, nunca tendré suficiente, cierras la válvula del flujo divino. Para que el método que voy a revelarte funcione, primero debemos limpiar el recipiente. No puedes verter vino nuevo y exquisito en una copa sucia y llena de vinagre. Este viaje que iniciamos hoy no es para los débiles de corazón. Te voy a pedir que cuestiones todo lo que te han enseñado sobre economía, sobre seguridad y sobre ti mismo. Te voy a llevar a través de la historia de Jacob y Esaú, los arquetipos bíblicos de la materia y el espíritu, para que veas qué fuerza está dominando tu vida. Esaú es el hombre del campo, el cazador, el que vive por la espada, el que cree que la realidad es solo lo que puede tocar y matar. Jacob es el hombre íntegro, el que habita en las tiendas del estudio, el que entiende que la bendición se gana en el reino invisible antes de manifestarse en el visible. Todos llevamos un Jacob y un Esaú dentro, y durante la mayor parte de nuestras vidas, dejamos que Esaú dirija nuestras finanzas. Esaú grita, «Tengo hambre ahora. Dame ese potaje rojo ahora». Esaú vende su primogenitura, su legado eterno, por una satisfacción inmediata. ¿Cuántas veces has vendido tu paz futura por un placer momentáneo? ¿Cuántas veces has sacrificado tu visión a largo plazo por el miedo de la hora? La sabiduría que estoy a punto de desgranar capítulo a capítulo es el antídoto contra el veneno de la inmediatez. Se basa en la construcción de la emuná, fe auténtica, y el bitachón, confianza activa. No es una fe pasiva de Dios proveerá mientras te quedas en la cama. Es la confianza activa del agricultor que ara la tierra y siembra la semilla con sudor, pero que sabe, en lo más profundo de su ser, que él no puede hacer que la semilla crezca, él no puede hacer llover, él no puede hacer brillar el sol, él hace su parte y luego suelta, sabiendo que el resultado está en manos superiores. Tú has estado arando, has estado sembrando, pero te has quedado despierto toda la noche gritándole a la semilla para que crezca, escarbando la tierra para ver si ya brotó, matando el proceso con tu propia ansiedad. A mis 73 años, miro hacia atrás y veo un cementerio de oportunidades perdidas. No por falta de talento, sino por falta de fe. Veo negocios que fracasaron porque los asfixié con mi miedo. Veo relaciones que se marchitaron porque estaba demasiado ocupado, ganándome la vida como para vivirla. No quiero eso para ti. Quiero que aprendas a operar desde el reposo del alma, incluso en medio de la actividad del cuerpo. Quiero que descubras el secreto del Shabbat interior, ese espacio de tiempo y conciencia donde declaramos que somos libres de la esclavitud de la creación incesante. En este recorrido, vamos a desmantelar la arquitectura de tu pobreza, no solo la pobreza de tu bolsillo, sino la pobreza de tu espíritu, porque, escúchame bien, no existe tal cosa como un hombre rico con un alma pobre. Eso es solo un banquero de monedas temporales. La verdadera riqueza, la que yo encontré tarde pero segura, es una riqueza que inunda todas las áreas de tu vida, tu cuenta bancaria, tu salud, tus relaciones, tu paz mental. Es el flujo de Shefa, la abundancia divina que no conoce límites. Prepárate porque lo que viene exigirá que abras tu mente. Hablaremos de letras hebreas que son códigos de creación. Hablaremos de la caridad, no como un acto moral, sino como una inversión tecnológica espiritual indispensable. Hablaremos de la gratitud como una herramienta de ingeniería cuántica que colapsa realidades. Pero sobre todo, hablaremos de ti y de tu identidad, porque al final, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y si en tu interior eres un mendigo pidiendo migajas al universo, el universo te dará migajas, por muy duro que trabajes. Debemos cambiar quién eres para cambiar lo que tienes. La puerta está abierta. El anciano de 73 años te está tendiendo la mano. No hay tiempo que perder, porque cada segundo que vives en la ignorancia
es un segundo de vida que no volverá. La enseñanza judía que descubrí es antigua, probada por sabios, reyes y profetas, pero ha sido olvidada por la masa distraída. Tú no eres masa, tú eres una chispa divina buscando regresar a la hoguera. Vamos a comenzar a soplar sobre esa chispa hasta que se convierta en una llama que nada ni nadie pueda apagar. Respira profundo, deja atrás tus prejuicios, olvida lo que crees saber sobre el dinero. Estamos a punto de reescribir tu historia. Has caminado conmigo hasta este punto, y si todavía estás aquí, es porque tu alma ha detectado la verdad en mis palabras. Has sentido el peso de la sombra que has estado persiguiendo, esa riqueza esquiva que parece desvanecerse justo cuando crees tenerla entre los dedos. Ahora, debemos adentrarnos en la parte más oscura del bosque. Debo llevarte al lugar donde residen tus monstruos, porque no puedes vencer a un enemigo que te niega saber. Durante mis 52 años de ceguera, mi mayor enemigo no fue la economía, ni la competencia, ni la mala suerte. Mi enemigo era un saboteador silencioso que vivía en mi propia mente, un arquitecto de la escasez que yo mismo alimentaba cada mañana al despertar. Hablemos de la vasija rota. En la mística judía, en la profundidad de la Cábala, se nos enseña que la luz del Creador es constante, nunca cesa, jamás hay un apagón en el cielo. La abundancia, el shefa, fluye perpetuamente como una cascada infinita hacia nuestro mundo. Entonces, si la lluvia de bendiciones es constante, ¿por qué tu copa está vacía? ¿Por qué la mía estuvo seca durante décadas? La respuesta duele, pero sana, porque tu recipiente está agrietado, y lo que agrieta el recipiente no son los errores técnicos de tus negocios, sino tus estados emocionales reactivos. Déjame contarte sobre el momento exacto en que mi vasija se rompió irreparablemente, o al menos eso creí. Tenía 40 años, estaba en la plenitud de mi fuerza física, convencido de que podía doblegar al mundo a mi voluntad. Había encontrado la oportunidad de mi vida, un negocio inmobiliario que sobre el papel era infalible. Puse todo lo que tenía en él, hipotequé mi casa, pedí prestado a amigos, vendí activos. La lógica humana decía sí, los números decían sí, pero mi estado interno gritaba miedo. Durante los 6 meses que duró la negociación, no dormí una sola noche completa. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón martilleando, empapado en sudor frío, repasando mentalmente cada posible catástrofe. ¿Qué hacía en esos momentos? Estaba rezando, sí, pero mis oraciones no eran de fe, eran de pánico. Por favor, Dios, que no se caiga la venta. Por favor, que el banco apruebe el crédito. No estaba hablando con Dios, estaba negociando con mi propio terror. Estaba operando desde la clipa, la cáscara del miedo, y la ley espiritual es implacable. El miedo es una fe invertida, es la certeza de que algo malo va a suceder, y como somos creadores hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestra certeza, incluso la negativa, tiene poder creativo. El día de la firma llegó, todo estaba listo, y entonces ocurrió lo imposible. Una regulación gubernamental cambió esa misma mañana, una normativa oscura que nadie había previsto, y el trato se desmoronó en cuestión de horas. Perdí todo. Me quedé en la calle, con deudas que me tomaría años pagar y una sensación de traición cósmica. Grité al cielo, ¿por qué? Me esforcé tanto, hice todo lo correcto, pero no había hecho lo correcto. Había violado el principio fundamental del vitachón, la confianza absoluta. El Talmud nos cuenta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y vagó por el desierto, recibían el maná, el pan del cielo, pero había una regla estricta: solo podían recolectar lo necesario para el día. Si alguien, impulsado por el miedo a la escasez de mañana, guardaba un poco de maná para el día siguiente, este se llenaba de gusanos y se pudría. Esta historia no es solo un relato antiguo, es el diagnóstico de tu vida financiera actual. Yo era ese israelita guardando maná podrido. Mi ansiedad por el futuro, mi incapacidad para confiar en que el sustento de mañana llegaría a su debido tiempo, pudría mi sustento de hoy. Cuando intentas controlar el futuro con ansiedad, corrompes el presente. La energía de la angustia crea un cortocircuito en el flujo de la abundancia. Aquí es donde entra el concepto de Istadlut versus Vitachón, una balanza que tardé medio siglo en equilibrar. Istadlut es el esfuerzo humano, la acción necesaria. Tienes que abrir la tienda, tienes que hacer la llamada, tienes que sembrar el campo, pero Vitachón es la certeza interna de que el resultado no depende de tu esfuerzo, sino de la bendición que reposa sobre ese esfuerzo. Yo creía que mi Histadlut, mi esfuerzo, era la causa de mi dinero. Grave error. El esfuerzo es solo el canal. Si confundes el canal con la fuente,
cometes idolatría, adoras a tu trabajo, adoras a tu inteligencia, y Dios, que es un Dios celoso de tu corazón, se retira para dejarte ver cuán lejos puedes llegar solo con tu fuerza limitada. Y la respuesta es, no muy lejos. Imagina que estás tratando de sintonizar una estación de radio. La música de la riqueza está sonando todo el tiempo en la frecuencia de la emuná, fe, pero tú estás sintonizado en la frecuencia de la lucha. Hay estática. Hay ruido, y tú gritas más fuerte, trabajas más horas, golpeas la radio, pensando que eso mejorará la señal. No se trata de golpear la radio, se trata de girar el dial suavemente hacia la confianza. Durante mis años oscuros, yo vivía en la frecuencia de la carencia. Incluso cuando ganaba dinero, vibraba en carencia, porque tenía miedo de perderlo. Y el universo, que es un espejo gigante, siempre te devuelve lo que eres, no lo que pides. Si eres necesidad, te dará más situaciones de necesidad. Hay otro veneno que bebí durante décadas y que probablemente tú estés bebiendo ahora, la comparación. En hebreo esto se relaciona con el ayin hara, el mal de ojo. Pero no pienses en supersticiones de abuelas, piénsalo como una tecnología metafísica. Cuando miras el éxito de otro con envidia, o incluso con una admiración teñida de ¿por qué él sí y yo no?, estás perforando tu propio tanque de gasolina. Estás declarando que el universo es limitado, que hay un pastel finito y que alguien se llevó tu trozo. Esta mentalidad de juego de suma cero es una mentira del ego. La luz es infinita. El éxito de tu vecino no resta ni un átomo a tu potencial éxito. De hecho, la tradición nos enseña que quien reza por el bienestar de otro es respondido primero, pero yo hacía lo contrario. Miraba a mis competidores y deseaba secretamente que fallaran, creyendo que eso me daría ventaja. Lo que no sabía es que al desear el mal, o el fracaso a otro, estaba invitando esa misma energía a mi propia casa. El juicio que emites es el juicio que recibes. Volvamos a mi caída a los 40 años. Allí estaba, arruinado, y en lugar de buscar la lección espiritual, redoblé mis esfuerzos físicos. Entré en la fase del guerrero herido. Trabajé 18 horas al día. Me aislé de mi familia. Me convertí en una máquina de productividad amarga. Logré recuperar algo de dinero. Sí, pagué algunas deudas, pero el costo fue mi alma. Me volví cínico. Dejé de ver la magia en el mundo. Y el dinero que ganaba en esa época no tenía verajá, bendición. Se iba en médicos, en reparaciones, en multas. Era dinero maldito, dinero que quemaba. No entendía que hay una diferencia entre tener dinero y ser próspero. Puedes tener millones en el banco y vivir en un infierno de estrés y soledad. Eso no es riqueza judía. La riqueza judía es shalom, que significa paz, plenitud y completitud. Es un dinero que te permite servir, que te da tiempo, que te da alegría. Yo tenía monedas, pero no tenía shalom. El bloqueo más grande que enfrentas es la ilusión de propiedad. Crees que lo que tienes es tuyo. Mi casa, mi coche, mi talento. El rey David, que poseía inmensas riquezas, escribió en los Salmos: de Dios es la tierra y su plenitud. Todo es un préstamo. Eres un administrador, no un dueño. Cuando actúas como dueño, te cargas con el peso de la propiedad, el miedo a perder, la avaricia de retener. Cuando actúas como administrador, fluyes. Un gerente de banco no llora cuando entrega millones de dólares a un cliente, ni se emociona desmedidamente cuando recibe un depósito. Él sabe que el dinero no es suyo, él solo facilita el movimiento. Esa es la postura espiritual correcta. Durante 52 años, me aferré a mis posesiones como un niño que no quiere compartir sus juguetes, y por eso viví en tensión constante. Hubo un momento específico, una tarde gris en la que estaba revisando mis libros contables, donde sentí el peso físico de este error. Sentí una opresión en el pecho, una angustia que no era médica, sino existencial. Era mi neshama, alma, gritando, sofocada por capas de materialismo y miedo. Había olvidado mi propósito. La Kabbalah enseña que el dinero es energía cristalizada que debe usarse para revelar luz en el mundo. Si retienes el dinero solo para tu seguridad egoísta, se estanca. El agua estancada se pudre. El dinero estancado se vuelve tóxico. Yo había convertido mi vida en un pantano. ¿Te reconoces en esto? ¿Sientes que por más que nadas la orilla nunca se acerca? Es porque estás nadando con un ancla atada a tu cintura. Esa ancla es tu creencia de que tú eres la fuente. Debes cortar la cuerda. Y cortar la cuerda da miedo. Significa admitir tu vulnerabilidad. Significa decir, no sé qué va a pasar mañana, y está bien, porque aquel que crea el mañana me ama. El proceso de desbloqueo comienza con la gratitud radical, y no me refiero a decir gracias
cuando las cosas van bien. Eso lo hace cualquiera. Me refiero a la gratitud en la oscuridad. Los sabios dicen, Gamsul Tova, esto también es para bien. Cuando se cayó mi negocio millonario, debí haber dicho, esto también es para bien. Gracias, Creador, porque me has salvado de algo que no podía ver, o me estás enseñando algo que necesito desesperadamente aprender. Si hubiera tenido esa actitud, la recuperación habría sido instantánea. Pero como me quejé, como pataleé, prolongué mi desierto por décadas. La queja alarga el exilio. La gratitud acelera la redención. Tú te quejas del tráfico, del clima, de las facturas, de tu jefe. Cada queja es un ladrillo más en el muro que te separa de la abundancia. Estás construyendo tu propia prisión con tu boca. El lenguaje crea realidad. Abracadabra viene del arameo abracadabra, que significa crearé mientras hablo. Fíjate en cómo hablas de tu economía. ¿No hay dinero? ¿La cosa está difícil? ¿Soy pobre? Estás lanzando hechizos negros sobre ti mismo todo el día. Yo pasé años diciendo, es difícil ganar dinero, y el universo, obediente, me dio la razón. Lo hizo extremadamente difícil. Tuve que aprender a cerrar la boca para dejar de maldecir mi propio futuro. El silencio a veces es la mejor inversión financiera. Pero hay algo más profundo, una capa que a menudo ignoramos, la falta de mérito por falta de afinidad de forma. En el mundo espiritual, los opuestos no se atraen, se repelen. Lo similar atrae a lo similar. Si Dios es el dador supremo, la fuerza de otorgamiento puro, y tú eres un receptor egoísta que solo quiere, para mí, entonces eres opuesto a Dios. Hay una disparidad de forma. No puedes conectarte con la fuente. Para atraer riqueza divina, debes volverte similar a la fuente. Debes convertirte en un dador. Y aquí es donde la mayoría tropieza. Dicen, cuando tenga dinero, daré. No, el orden es al revés. Das para demostrar que eres afín a la naturaleza divina. Y entonces el flujo se abre. Yo era tacaño, no solo con dinero, sino con mi tiempo, con mis elogios, con mi afecto. Vivía en contracción, tzimtzum, personal, y esperaba que el universo fuera expansivo conmigo. Es una ecuación imposible. La transformación que necesitas no es aprender una nueva estrategia de marketing. Aunque eso es útil, la transformación radical es cambiar tu naturaleza de deseo de recibir para sí mismo a deseo de recibir para compartir. Cuando le dices al Creador, mándame riqueza porque quiero cuidar mejor de mi familia, quiero ayudar a mi comunidad, quiero tener tiempo para estudiar tu sabiduría, entonces, le das al universo una razón para invertir en ti. Te conviertes en un socio, no en un parásito. Durante 52 años fui un parásito del sistema, queriendo extraer sin aportar valor real. Ahora, mientras lees esto, quiero que identifiques tu mayor bloqueo. No es externo. Cierra los ojos un segundo y busca dentro. ¿Es el miedo? ¿Es la arrogancia de creer que lo sabes todo? ¿Es la envidia? ¿Es la pereza disfrazada de espera? Ponle nombre a tu demonio, porque en el próximo tramo de nuestro viaje, vamos a aprender a exorcizarlo, no con rituales extraños, sino con la luz de la comprensión pura. La sabiduría que encontré a los 73 años no es una varita mágica, es un láser que corta las cadenas. Pero primero, debes reconocer que estás encadenado. El sufrimiento que has sentido por la falta de dinero no es un castigo, es un despertador. El dolor es la forma en que tu alma te dice, por aquí no es. Has estado golpeando una puerta pintada en la pared, preguntándote por qué no se abre. Yo golpeé esa pared hasta que mis nudillos sangraron. Ahora quiero mostrarte dónde está la verdadera puerta, pero para cruzarla, tendrás que dejar atrás el equipaje pesado de tu victimismo. No eres una víctima de la economía, eres un príncipe que ha olvidado su linaje y está viviendo como un mendigo. Es hora de recordar, es hora de sanar la vasija para que pueda contener el océano. Sigue conmigo, porque apenas estamos empezando a rasguñar la superficie de lo que es posible cuando alineas tu voluntad finita con la voluntad infinita. Aquí es donde el velo se rasga. Hemos hablado de tu dolor y hemos diagnosticado tu bloqueo, esa vasija rota que no puede retener el líquido de la vida. Pero el diagnóstico, por preciso que sea, no cura la enfermedad. Necesitas la medicina, y la medicina que descubrí, la que estaba escondida a plena vista en los textos sagrados que yo ignoraba, es tan contraintuitiva, tan opuesta a la lógica humana de supervivencia, que tu primer instinto será rechazarla. Tu mente lógica, esa calculadora interna que te ha mantenido en la mediocridad, gritará, peligro, pero te pido que silencies esa voz por unos minutos. Esa voz es la que te trajo a la situación actual. Si quieres resultados diferentes, debes escuchar una voz diferente. El gran secreto
La llave maestra que giró la cerradura de mi destino a los 73 años se encuentra en una distinción lingüística y espiritual que el mundo occidental ha perdido por completo. Se trata de la diferencia entre caridad y tzedakah. Escucha bien, porque esto no es semántica, es ingeniería cósmica. En la mayoría de las culturas, damos dinero al necesitado por pena, por compasión, porque nos sobra algo. Llamamos a esto caridad, del latín caritas, amor o afecto. Es un acto voluntario, emocional y errático, pero en la tradición judía, la palabra caridad no existe. La palabra que usamos es tzedakah, que proviene de la raíz tzedek, que significa justicia. Cuando entendí esto, el suelo bajo mis pies tembló. La tzedakah no es un favor que le haces al pobre o a la institución, es un acto de restitución, es justicia. La enseñanza cabalística es radical. El dinero que tienes en tu cuenta no es 100% tuyo. Una parte de ese dinero fue depositada en tus manos por el Creador en calidad de fideicomiso, destinada a otros. Tú eres el repartidor, no el dueño absoluto. Cuando te quedas con esa parte que no te corresponde, no estás ahorrando, estás cometiendo una apropiación indebida espiritual. Estás reteniendo chispas de luz que no pertenecen a tu alma, y esas chispas, al no ser liberadas, se convierten en fuego extraño que quema tu economía. Recuerdo el día exacto en que leí al profeta Malaquías. Llevaba gafas viejas y la luz de la lámpara parpadeaba, pero las palabras saltaron de la página como leones hambrientos. El versículo decía: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde». Me detuve, leí de nuevo. «Probadme». En toda la Torá está prohibido poner a prueba a Dios. Se considera un acto de arrogancia, de falta de fe. Pero aquí, en este único asunto del dinero y la generosidad, el Creador hace una excepción universal. Nos desafía, nos dice: «No me crean ciegamente, pruébenme, hagan la acción física y vean si no respondo con una reacción metafísica». Yo, en mi mentalidad de escasez, pensaba: ¿cómo voy a dar el 10% de mis ingresos si apenas me alcanza para pagar la luz? Cuando tenga más, daré más. Esa es la trampa mortal. Es como decirle a la estufa: dame calor primero, y luego te pondré leña. No funciona así. El fuego necesita el combustible primero. El acto de dar tzedakah o maser, el diezmo, no es el resultado de la riqueza, es la causa de la riqueza, es el detonante. Para que entiendas la mecánica profunda de esto, debemos hablar de circuitos. El dinero es energía. En hebreo, se le compara con la sangre, dam. ¿Qué pasa si la sangre se acumula en el corazón y no sale? Infarto, muerte. Para que la sangre vuelva al corazón oxigenada, primero debe salir y regar las extremidades más lejanas. El dinero debe fluir. Cuando retienes por miedo, creas un coágulo en tu sistema financiero. Al dar, al soltar conscientemente una parte de lo que has ganado, creas un vacío. Y la naturaleza, tanto física como espiritual, aborrece el vacío. Ese espacio que creas al dar, obliga al universo a precipitarse para llenarlo. Y la ley es que siempre se llena con más de lo que había antes. Aquí entra el concepto del shutaf, el socio. El Zohar explica que cuando das tzedakah, conviertes al Creador en tu socio comercial. Piénsalo con la lógica fría de los negocios. Si tienes un socio que es dueño de todo el oro y la plata del mundo, y ese socio tiene un interés personal en que tu empresa tenga éxito, porque él recibe una parte de las ganancias, a través de lo que das a sus hijos necesitados o a la expansión de la sabiduría, ¿crees que ese socio permitirá que quiebres? Imposible. Pero durante 52 años, yo traté de ser un propietario único. Quería el 100% de las ganancias para mí, y el 100% de nada es nada. Preferible es tener el 90% de un negocio bendecido por el infinito que el 100% de un negocio limitado por mi propia inteligencia finita. Pero cuidado, la tzedakah no es una transacción mágica automática donde echas una moneda y cae un lingote. La intención, la kavaná, es crucial. Si das con dolor, si das calculando con mezquindad, el canal se ensucia. Debes dar con alegría, reconociendo el privilegio de ser un canal. Hay una historia famosa en el Talmud sobre un hombre llamado Nakdimón Ben Gurión, uno de los hombres más ricos de Jerusalén. Se cuenta que cuando iba al templo, hacía que sus sirvientes extendieran alfombras de lana fina bajo sus pies, y los pobres venían detrás. Recogían las alfombras y se las quedaban. Él no protestaba, era su forma de dar. Entendía que su riqueza era un depósito. Sin embargo, hay un giro trágico en la historia. Años después,
Su hija fue encontrada recogiendo granos de cebada del estiércol de los caballos de los árabes. ¿Qué pasó? El Talmud pregunta, ¿no era él muy rico y muy generoso? La respuesta es estremecedora. Sí, pero no daba de acuerdo a su capacidad real. Daba mucho, pero para su nivel de riqueza era poco. O, según otra opinión, prometía y no cumplía a tiempo. Esto me enseñó que la generosidad es relativa a tu potencial. Si ganas poco y das con esfuerzo, mueves montañas en el cielo. Si ganas millones y das migajas, no mueves nada. El impuesto espiritual es proporcional para mantener el ego a raya. Ahora, profundicemos en la afinidad de forma que mencioné antes, pero aplicada a esta revelación. La Cábala habla de las Sefirot, las emanaciones divinas. Hay dos que nos interesan hoy: Gesed, bondad, expansión, y Geburá, juicio, restricción. El dinero viene de la línea de la izquierda, de Geburá, porque el dinero define límites, compra cosas específicas, es fuego, pero para que llegue a nosotros de manera dulce, debe ser endulzado por Yesed. ¿Cómo activas Yesed? Haciendo actos de Yesed. Es un espejo. Cuando tú abres tu mano aquí abajo, obligas a la mano superior a abrirse. Si cierras tu puño aquí abajo, cierras el puño de arriba. Es el principio de cómo es arriba, es abajo, pero con un matiz. Tú controlas el interruptor desde abajo. Durante mis años de oscuridad, yo pensaba que estaba protegiendo a mi familia al no dar. Tengo que pagar la universidad de mis hijos, no puedo ayudar al orfanato. Tengo que asegurar mi jubilación. Era lógico, pero era una lógica desconectada de la fuente. Lo que no veía es que al no dar, estaba dejando mi dinero sin protección espiritual. El dinero sin tzedaká es como un ordenador sin antivirus conectado a una red pública. Está expuesto a los virus del caos, accidentes, enfermedades, pérdidas repentinas. La tzedaká actúa como un escudo. El Zohar dice, la tzedaká salva de la muerte, y no se refiere solo a la muerte física, sino a la muerte financiera, a la bancarrota. Te propongo un ejercicio mental que cambió mi vida. Imagina que eres un jardinero, tienes un árbol frutal. Si quieres que el árbol crezca fuerte, ¿qué haces? Lo podas, cortas ramas. Parece una agresión, parece que estás reduciendo el árbol. Pero cualquier agricultor sabe que esa poda concentra la savia y produce frutos más grandes y dulces. El acto de dar el diezmo es una poda financiera. Cortas el 10% de tus ingresos. Parece una pérdida, pero estás concentrando la energía vital en el 90% restante, haciéndolo infinitamente más potente y productivo. Yo tenía miedo de podar mi árbol, así que creció salvaje, lleno de hojas pero sin fruto, débil y quebradizo. El descubrimiento de este principio vino acompañado de una comprensión sobre la gratitud como contenedor. Una vez que empiezas a dar, debes preparar el recipiente para recibir, y el recipiente se sella con gratitud. Pero no la gratitud por lo que tienes, sino la gratitud por lo que vas a recibir antes de recibirlo. Esto es fe cuántica. Cuando das tu moneda, dices, gracias Creador, por la oportunidad de dar, y por la abundancia que ya está en camino. Estás colapsando la función de onda de la realidad. Estás trayendo el futuro al presente. Hubo un momento crítico, poco después de cumplir los 73, cuando decidí poner esto a prueba. Tenía una deuda pendiente de unos pocos miles de dólares, una suma que para mí era enorme en ese momento. Recibí un pago inesperado de un trabajo antiguo, una cantidad pequeña, apenas $500. Mi instinto, mi viejo Esaú interno, gritó, guárdalo todo, paga la deuda, compra comida. Pero mi nuevo Jacob susurró, pruébame en esto. Con las manos temblorosas, separé $50. Busqué una causa que realmente ayudara a gente a estudiar o a comer, no una burocracia sin rostro. Entregué el dinero. Sentí un vacío físico en el estómago, el miedo a la carencia, pero al instante siguiente, sentí una ligereza, una alegría extraña e irracional. Había roto las cadenas de la lógica. 2 días después, no cayó una bolsa de dinero del cielo. No fue tan cinematográfico, pero recibí una llamada. Un antiguo cliente con el que no hablaba hacía 10 años, se había acordado de mí para una consultoría. El contrato valía 20 veces lo que yo había dado. ¿Casualidad? Un escéptico diría que sí, pero cuando esto empezó a suceder una y otra vez, mes tras mes, la estadística de la casualidad se volvió imposible. Comprendí que había entrado en el flujo, me había conectado al sistema circulatorio de Dios. Tú estás parado en el borde de este abismo. Tienes miedo de saltar, tienes miedo de soltar ese billete que tienes apretado en el puño. Crees que ese billete es tu salvavidas. No lo es tu ancla. Mientras no lo sueltes, no podrás nadar. La enseñanza judía es clara. Aser bishvil shetitasher,
Diezma para que te enriquezcas. Es un juego de palabras en hebreo. Aser, diezmar, y tasher, enriquecerse, comparten las mismas letras, están intrínsecamente conectados, pero hay una advertencia severa que acompaña a esta revelación, y es parte integral de la enseñanza. No puedes hacerlo como una manipulación. Dios conoce tu corazón. Si das pensando, te doy esto para que me des aquello, sigues operando desde el ego. Sigues siendo un comerciante. Debes llegar al nivel de dar porque quieres parecerte a él. La riqueza vendrá como consecuencia, no como objetivo primario. Es una sutileza, pero en esa sutileza reside la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Y qué pasa si no tienes dinero? La enseñanza dice, da tiempo, da sabiduría, da una sonrisa. El principio es el movimiento hacia afuera. Debes convertirte en una fuente, no en un sumidero. Un sumidero solo traga, una fuente emana. Incluso si estás en la quiebra absoluta, puedes ayudar a alguien que está peor que tú. Ese acto, realizado desde la profundidad de tu propia carencia, es una bomba atómica espiritual. Rompe todos los decretos negativos. Yo tardé 52 años en entender que la puerta de salida de mi prisión estaba abierta, pero que para cruzarla tenía que dejar mi equipaje de avaricia y miedo en la celda. Tú puedes hacerlo hoy. No necesitas esperar a tener 73 años. No necesitas esperar a perderlo todo como yo. La enseñanza está aquí, servida en bandeja de plata. La pregunta es, ¿tienes el coraje de desafiar tu propia lógica de supervivencia? En el próximo tramo de nuestro camino, vamos a aterrizar esto en la práctica diaria, porque la filosofía sin acción es alucinación. Te voy a enseñar cómo estructurar tus días, cómo hablar, cómo comer y cómo negociar bajo estas nuevas leyes espirituales. Vamos a transformar tu rutina en un ritual de atracción perpetua. Pero antes, necesitas tomar la decisión interna. Necesitas firmar el contrato de socio con el Creador. ¿Estás dispuesto a dejar de ser un empleado mal pagado del destino para convertirte en un socio de la creación? La elección es tuya y se toma ahora, en el silencio de tu corazón, antes de que pasemos a la transformación práctica. Ahora que hemos establecido el pacto de la generosidad y has entendido que tu dinero no es tuyo, sino un fideicomiso divino, debemos descender de la montaña de la revelación al valle de la vida cotidiana. Aquí es donde la mayoría falla. Es fácil sentirse espiritual y generoso en un momento de inspiración, con el corazón encendido por una nueva verdad. Lo difícil es mantener esa frecuencia un martes por la tarde, cuando un cliente cancela un pedido, cuando el coche se avería, o cuando el saldo del banco parpadea en rojo. La sabiduría judía no es para los ángeles. La Torá dice, no está en el cielo. Es para ti, aquí abajo, en la trinchera de la materia. Durante mis 52 años de vagar por el desierto financiero, yo era un hombre de picos y valles. Tenía momentos de gran fe seguidos de semanas de depresión ansiosa. Mi vasija no solo estaba agrietada, era inestable. Lo que voy a enseñarte en este tramo del camino es la arquitectura de la estabilidad. Vamos a construir los muros de contención para que la bendición que atraes con la tzedaká no se escape por las fisuras de tu conducta diaria. El secreto radica en la boca. En la tradición cabalística, el órgano que corresponde a Malhut, el reino, la manifestación física y económica, es la boca. Piénsalo, con la boca comes, consumes riqueza, y con la boca hablas, creas realidad. Si tu boca es impura, tu economía será impura. Y no hablo de higiene dental, hablo de higiene espiritual. Comencemos con el acto de comer. Para el mundo secular, comer es una función biológica de supervivencia o un placer hedonista. Para el sabio judío, comer es un acto místico de elevada magnitud. El Zohar enseña que la comida contiene chispas sagradas, de luz atrapadas en la materia. Cuando comes con la intención correcta, liberas esas chispas y las elevas, y esa energía liberada se convierte en el combustible para tu servicio divino. Pero si comes como un animal, con gula, sin conciencia, esas chispas permanecen atrapadas y te hunden en la pesadez espiritual. Pero aquí está el secreto específico para la riqueza que ignoré durante décadas. La Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas. La Torá, en el libro de Deuteronomio, nos da un mandato directo. Comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Fíjate bien, es el único mandamiento de bendecir que es de origen bíblico directo. Los demás son rabínicos, y está explícitamente ligado a la tierra y a la saciedad. Los sabios del Talmud afirman con audacia, quien recita la Birkat Hamazon con alegría, concentración y leyendo palabra por palabra de un texto,
no de memoria apresurada, tiene garantizado que no le faltará el sustento en su vida. Yo solía engullir mi almuerzo de pie, revisando papeles con el teléfono en la oreja. Terminaba y salía corriendo. Estaba diciendo al universo, la comida es un trámite molesto. Mi verdadero proveedor es mi trabajo. Al ignorar la gratitud post-comida, estaba cortando el cable de alimentación justo después de cargar la batería. Cuando cumplí los 73 y empecé a aplicar esto, me obligué a sentarme. Aunque el mundo se estuviera cayendo afuera, terminaba de comer, respiraba y recitaba la bendición lentamente, agradeciendo no solo por el pan, sino por la tierra, es decir, por la infraestructura de la realidad que permite que el pan llegue a mi mesa. Este acto de detenerse y agradecer después de estar satisfecho, cuando el ego ya obtuvo lo que quería y tiende a olvidar a Dios, es lo que solidifica el recipiente de la riqueza. Es la prueba de lealtad definitiva. Estás declarando que la fuente de tu saciedad no es el sándwich, sino la palabra de Dios que sostiene la existencia del sándwich. Ahora, hablemos de la otra función de la boca, el habla. Aquí es donde destruyes tu patrimonio cada día sin saberlo. El concepto es Shmirat HaLashon. El cuidado de la lengua. Existe una ley metafísica brutal. Quien habla mal de otros, pierde sus méritos y asume las deudas espirituales de la persona criticada. Imagina esto en términos bancarios. Tienes una cuenta de ahorros espirituales. Cada vez que criticas a tu competidor, cada vez que te burlas de un político, cada vez que chismeas sobre un vecino, estás haciendo una transferencia bancaria de tus méritos a la cuenta de ellos. Y si ellos tienen deudas, juicios negativos, tú las absorbes. Es el peor negocio de la historia. Yo pasé años criticando a los ricos corruptos, sin saber que al hacerlo, estaba validando su realidad y alejándome de mi propia prosperidad. El rey David, el autor de los Salmos, pregunta, ¿quién es el hombre que desea la vida y ama los días para ver el bien? Y responde, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No dice, trabaja duro, o invierte en bolsa. Dice guarda tu lengua. ¿Por qué? Porque el habla es el cincel con el que esculpes la realidad. El arameo para habla es melila, que comparte raíz con cortar. Al hablar, cortas la realidad. Si dices, estoy arruinado, esto es imposible, nunca saldré de deudas, estás firmando sentencias judiciales contra ti mismo en el tribunal celestial. Los ángeles acusadores toman tus palabras y dicen, amén, que así sea. Él mismo lo ha decretado. Recuerdo una época, a mis 50 años, en la que mi negocio estaba estancado. Me reunía con amigos en el café y nuestra conversación era una liturgia de la queja. Nos quejábamos de la economía, de los impuestos, de la mala suerte. Salíamos de esas reuniones sintiéndonos aliviados por el desahogo. Pero en realidad, habíamos reforzado los barrotes de nuestra celda. La queja es el imán de la desgracia. Cuando cambié mi discurso, cuando me prohibí terminantemente hablar de escasez o criticar a otros, el silencio al principio fue ensordecedor. No tenía nada que decir. Me di cuenta de que el 90% de mi conversación habitual era basura tóxica. Tuve que aprender a hablar de nuevo. Empecé a hablar de gratitud, de posibilidades, de ideas, y curiosamente, la gente que vibraba en la queja se alejó de mí y gente nueva, gente con energía de construcción, empezó a aparecer. Tu red de contactos es un reflejo de tu conversación, pero hay un nivel más profundo en la ética de la boca y los negocios, la honestidad radical. El Talmud pregunta, ¿condujiste tus negocios con fe? Emuná, no pregunta si ganaste mucho, sino si fuiste fiel. Durante mis años de lucha, yo creía en las mentiras blancas, exageraba las bondades de mis productos, ocultaba pequeños defectos, redondeaba cifras a mi favor en los impuestos. Pensaba que era astucia comercial. No lo es robo, y el robo crea agujeros negros en tu economía. Hay una historia talmúdica sobre Shimon ben Shetach, quien compró un burro a un ismaelita. Sus discípulos encontraron una piedra preciosa colgada en el cuello del burro y se alegraron. Maestro, ahora eres rico, ya no tendrás que trabajar tanto. Pero Shimon ben Shetach tomó la joya y corrió a devolvérsela al vendedor. El ismaelita exclamó, bendito sea el Dios de Shimon ben Shetach. El sabio les dijo a sus alumnos, prefiero escuchar que bendigan al Dios de Israel por mi honestidad que poseer todas las riquezas del mundo. Esa historia me perseguía. Yo había preferido la joya antes que la santificación del nombre. Entendí que el dinero ganado con engaño, por pequeño que sea, no tiene cli, recipiente. Es como beber agua salada. Solo aumenta la sed
y eventualmente mata. Decidí limpiar mis negocios. Devolví cobros indebidos. Fui transparente con mis clientes sobre lo que podía y no podía hacer. Perdí algunas ventas al principio. Sí, mi Esaú interno gritaba que era un idiota, pero gané algo que el dinero no puede comprar: confianza absoluta. Mis clientes empezaron a ver en mí a alguien raro, alguien íntegro, y esa reputación se convirtió en mi mayor activo. La gente te da su dinero cuando confía en que cuidarás de él. La honestidad es la estrategia de marketing más rentable a largo plazo, porque alinea tu voluntad con la verdad, y la verdad es uno de los nombres de Dios. Ahora, miremos tu mañana. ¿Cómo empieza tu día? Durante 52 años, mi primer pensamiento al abrir los ojos era: tengo tanto que hacer, estoy cansado. ¡Qué estrés! Empezaba el día en déficit. La tradición judía nos da una herramienta tecnológica. El Modeh Ani. Son las primeras palabras que un judío dice antes de levantarse de la cama. Te agradezco, Rey viviente y eterno, porque has devuelto mi alma dentro de mí con compasión. Grande es tu fidelidad. Fíjate en la estructura. No te levantas pensando en ti. Te levantas agradeciendo al socio mayoritario por renovar tu contrato de vida un día más. El sueño se considera una 60ª parte de la muerte. Al dormir, tu alma asciende y se recarga. Al despertar, es un renacimiento. Si tu primer acto consciente es agarrar el teléfono móvil y ver las noticias o las redes sociales, estás contaminando ese renacimiento con el ruido del mundo. Estás entregando tu primicia mental a Zuckerberg o a las noticias de desastres. Yo aprendí a no tocar el teléfono durante la primera hora. Esa hora es mía y de mi creador. Es la hora dorada. Rezo. Estudio algo de sabiduría. Visualizo mi día con éxito. Cuando salgo al mundo, ya no soy una hoja al viento. Soy una flecha lanzada con propósito. Tú tienes el control de tu mañana. Si pierdes la mañana, pasas el resto del día reaccionando. Si ganas la mañana, actúas. Y luego está el pináculo de la semana, el Shabbat. No importa si eres judío observante o no, el principio del Shabbat es universal para la prosperidad. Es el principio de cesar para crear. Durante años, trabajé 7 días a la semana. Pensaba que si descansaba un día, perdía una 7ª parte de mis ingresos. La lógica matemática decía eso, pero la lógica espiritual dice que el Shabbat es la fuente de la bendición para los otros 6 días. Imagina un arco y una flecha. Para que la flecha llegue lejos, debes tirar de la cuerda hacia atrás. Debes detenerte, generar tensión potencial. El Shabbat es ese tirar hacia atrás. Es desconectarse de la Matrix. Cuando empecé a respetar un día de descanso total, sin teléfono, sin negocios, sin hablar de dinero, ocurrió el milagro. Mi mente, liberada de la presión constante, empezó a generar ideas creativas que nunca se me hubieran ocurrido en el modo de supervivencia. Las soluciones a problemas complejos aparecían mientras paseaba o comía con mi familia. Además, al demostrarle a Dios que confío en Él lo suficiente como para no trabajar un día, Él se encarga de que mi trabajo de 6 días rinda por 7 y mucho más. El descanso no es una pérdida de tiempo, es una estrategia de productividad divina. Tú estás agotado, quemado, y por eso no produces riqueza de calidad. Necesitas el vacío del descanso para que la plenitud pueda entrar. En este capítulo de tu vida, te estoy pidiendo que te conviertas en un sacerdote de tu propia existencia. Tu mesa es el altar, tu comida es la ofrenda, tu palabra es el decreto, tu negocio es tu santuario. No hay separación entre vida espiritual y vida secular. Todo es uno. Esa dicotomía es lo que te mantiene pobre. Piensas que Dios está en la sinagoga o en la iglesia, y que en la oficina estás solo con los lobos. No, Dios está en la oficina, Dios está en la transacción, Dios está en cómo tratas a tu empleado y en cómo respondes un correo electrónico difícil. Cuando integras esto, la ansiedad desaparece. ¿Por qué? Porque si todo es un acto espiritual, el resultado ya no es vida o muerte, es simplemente aprendizaje. Si un negocio sale mal, no es que fallaste, es que la lección espiritual requería ese giro. Te vuelves inquebrantable. Y una persona inquebrantable, una persona que irradia calma, certeza y gratitud, es irresistible para el dinero. El dinero, recuerda, es energía, y la energía busca fluidez y orden. El caos repele el dinero, la calma lo invita. Has estado viviendo en el caos reactivo, has estado comiendo ansiedad, hablando pobreza y trabajando desde el miedo. Es hora de cambiar el guión. Mañana por la mañana, cuando abras los ojos, no saltes de la cama como si se quemara la casa. Detente, di gracias, siente tu alma volver al cuerpo, lava tus manos,
bendice tu desayuno, habla palabras de vida, sé honesto hasta que duela, y observa cómo, poco a poco, la atmósfera a tu alrededor cambia. No será de la noche a la mañana, pero sentirás un cambio en la textura de tu realidad. Las cosas dejarán de ser tan pesadas, la fricción disminuirá, y empezarás a ver las señales de que la Shefa, la abundancia, está encontrando por fin un lugar limpio donde aterrizar. Pero cuidado, todavía hay un obstáculo más, quizás el más sutil y peligroso de todos, que puede hacerte caer justo cuando estás a las puertas del palacio. Tiene que ver con el ¿para qué? Hemos hablado de cómo atraer, pero no hemos hablado profundamente de la misión final de esa riqueza. Si tu ¿para qué? Es pequeño, tu riqueza será pequeña. Si tu ¿para qué? Es gigante, el universo tendrá que darte recursos gigantes. En el próximo tramo, expandiremos tu visión hasta límites que no creías posibles. Prepárate para soñar no como un individuo, sino como un eslabón de una cadena eterna. Has llegado lejos, has limpiado tu vasija, has pactado con el socio infinito a través de la tzedaká y has comenzado a santificar tus actos cotidianos. Pero ahora, justo cuando la luz empieza a asomar en el horizonte de tu vida, nos enfrentamos a la pregunta definitiva, la que separa a los millonarios efímeros de los patriarcas de un legado eterno. ¿Para qué quieres la riqueza? Si tu respuesta es para vivir bien, para viajar o para no tener deudas, te estás condenando a la mediocridad. Esos son objetivos de supervivencia y comodidad, no de trascendencia. El universo no moviliza sus ejércitos celestiales solo para que tú tengas un sofá más cómodo. En este capítulo, vamos a hablar del propósito, pero no del propósito trivial de los libros de autoayuda. Hablaremos del tikkun, la rectificación de tu alma, y de cómo el dinero es la herramienta principal para ejecutarlo. Durante mis 52 años de ceguera, mi visión era miopía pura. Yo quería dinero para mí y para mi clan inmediato. Era un egoísmo ampliado, pero la enseñanza judía dice, más que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar. El Creador tiene un deseo inmenso de darte, mucho más grande que tu deseo de recibir, pero Él no puede verter un océano en un dedal. Para recibir una riqueza ilimitada, necesitas un deseo ilimitado, un contenedor que abarque a la humanidad, o al menos, a tu comunidad. Aquí entra el concepto de Keter, la corona. En el árbol de la vida, Keter es la voluntad suprema, la raíz de todo. Cuando alineas tu voluntad personal con la voluntad de Keter, te conviertes en un vehículo de la providencia. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que debes elevar tu ambición de tener a ser un canal. Debes sentarte y redefinir tu proyecto de vida. No digas, quiero $1.000.000. Di, quiero construir una escuela, quiero financiar un hospital, quiero apoyar a 100 familias. Y para eso, Creador, necesito que me envíes los recursos necesarios. Cuando pides en nombre de otros, tu petición salta la fila de espera. Se vuelve urgente para el cielo, porque hay muchas almas dependiendo de ti. Recuerdo la historia de un rabino que fue a ver a un hombre muy rico pero muy avaro. El rabino lo llevó a la ventana y le dijo, «Mira afuera, ¿qué ves?» El hombre dijo, «Veo gente caminando, niños jugando, un mendigo en la esquina». Luego el rabino le puso un espejo enfrente y le preguntó, «¿Qué ves ahora?» El hombre respondió, «Me veo a mí mismo». El rabino sonrió y dijo, «Tanto la ventana como el espejo son de vidrio, pero el espejo tiene una fina capa de plata detrás. En cuanto añades un poco de plata, dejas de ver a los demás y solo te ves a ti mismo. Esa plata, ese dinero, puede cegarte. Mi misión hoy es raspar esa plata del vidrio para que el dinero se convierta en tu ventana al mundo, no en tu espejo de vanidad. El dinero es un amplificador. Si eres una persona generosa, el dinero te hará filántropo. Si eres una persona ansiosa, el dinero te hará paranoico. Si eres cruel, el dinero te hará tirano. Por eso, antes de que llegue la gran riqueza, debes trabajar en tu midot, tus rasgos de carácter. Yo tuve que aprender humildad a la fuerza. Tuve que entender que cada persona que cruzaba mi camino era un mensajero. El cliente molesto era un entrenador de paciencia. El proveedor injusto era un maestro de límites. Cuando empiezas a ver la vida así, dejas de ser una víctima y te conviertes en un estudiante. Y a los estudiantes aplicados se les promueve. Hablemos de la energía de la continuidad. La riqueza judía siempre mira generaciones hacia adelante. No se trata de mi vida, se trata de mi linaje. El salmista dice, el hombre justo deja herencia a los hijos de sus hijos, no a sus hijos, sino a los nietos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede dejar dinero a sus hijos. Eso es instinto biológico, pero dejar un legado económico, moral y espiritual que llegue a los nietos requiere visión,
estructura y valores sólidos. Yo vivía al día. Mi horizonte temporal era el fin de mes. Cuando cambié mi mentalidad, adentro de 100 años, mis decisiones cambiaron. Dejé de buscar el dinero rápido y fácil, que suele ser una trampa, y empecé a construir activos sólidos, relaciones duraderas y una reputación impecable. El pensamiento a largo plazo invoca la energía de la eternidad, Netzach, pero hay un peligro en esta etapa, el orgullo espiritual. Puedes empezar a pensar, soy especial, soy un elegido, mira cuánto doy, mira cuánto sé. Cuidado, esa es la última trampa del ego, la más sutil. En el momento en que te sientes superior a los demás por tu riqueza o tu sabiduría, te desconectas de la fuente. Moisés, el hombre más grande que jamás vivió, el único que habló cara a cara con Dios, es descrito en la Torá como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. La humildad no es pensar que vales poco, es entender que todo lo que vales viene de Dios. Eres la luna, no el sol. Brillas porque reflejas. Si la luna pensara que tiene luz propia y se saliera de la órbita del sol, se apagaría instantáneamente. Mantente en órbita, mantente pequeño en tus propios ojos para que puedas ser grande en los ojos de Dios. Una herramienta práctica para mantener este enfoque es la escritura de un testamento ético. No es un documento legal sobre quién se queda con el coche. Es una carta a tus descendientes o a tus beneficiarios espirituales, donde explicas por qué viviste como viviste, cuáles fueron tus valores, qué aprendiste de tus errores y para qué quieres que usen el dinero que dejes. Yo escribí el mío a los 73 años. Lloré mientras lo escribía. Me di cuenta de que, al final, el dinero es solo tinta en un papel. Lo que realmente importa es la sabiduría y el amor que transfiere. Al escribirlo, clarificas tu misión actual. Te das cuenta de qué es superfluo y qué es esencial. Si no tienes a quien dejárselo biológicamente, busca un discípulo, una causa, una institución, pero crea un destino para tu energía que trascienda tu muerte física. Ahora, abordemos el concepto de la alegría como imán. En el judaísmo, servir a Dios con alegría, simjá, es un mandato supremo. El Arizal, el gran cabalista, dijo que alcanzó sus niveles de profecía no por sus ayunos, sino por la alegría inmensa que sentía al cumplir cada precepto. La tristeza y la depresión, atzbut, se consideran sinónimos de idolatría, porque implican que crees que Dios te ha abandonado o se ha equivocado contigo. La alegría es una declaración de confianza. Estoy alegre porque sé que estoy en sus manos. Y adivina qué, el dinero ama la alegría. La gente ama hacer negocios con gente alegre, optimista, luminosa. Nadie quiere comprarle al amargado. Durante mi depresión financiera, yo repelía a los clientes con mi cara larga. Mi desesperación olía mal. Cuando empecé a cultivar la alegría artificialmente, bailando, cantando, forzando la sonrisa hasta que se volvía real, la atmósfera cambió. La alegría rompe barreras que la lógica no puede. Y aquí hay un secreto cabalístico avanzado, el agradecimiento por los problemas. Sí, leíste bien. El Talmud dice que uno debe bendecir por lo malo con la misma alegría que por lo bueno. ¿Por qué? Porque lo que llamamos malo es solo una bondad oculta, una medicina amarga necesaria para nuestra curación. Cuando agradeces por el problema, le quitas su máscara de severidad y revelas la luz que hay dentro. He visto deudas cancelarse, juicios resolverse y enfermedades sanar simplemente porque la persona dejó de luchar contra la realidad y empezó a agradecerla, neutralizando así el juicio. Es como el judo espiritual. Usas la fuerza del oponente, el problema, para derribarlo. Estás a punto de graduarte de esta escuela intensiva de 52 años comprimida en unos pocos minutos de lectura. Pero antes de llegar al final, quiero que pienses en el concepto de Ahavat Israel y, por extensión, amor al prójimo. El recipiente definitivo para la bendición es la unidad, Ahdut. Si estás peleado con tu hermano, con tu padre, con tu socio, hay una grieta en tu vasija. La paz, Shalom, es el recipiente de la bendición. No puedes pretender tener paz financiera si tienes guerra relacional. Yo tuve que tragarme mi orgullo y hacer llamadas difíciles. Tuve que pedir perdón a gente a la que creía odiar. Tuve que perdonar deudas antiguas que me corroían el alma. Al liberar a otros, me liberé a mí mismo. El perdón desbloquea el flujo. Si guardas rencor, guardas estrechez. Si perdonas,
creas espacio, y el espacio es lo que Dios necesita para llenarlo de oro. Tu riqueza futura no es solo para ti. Eres un administrador de recursos divinos asignado a una misión específica en este mundo. Quizás tu misión sea financiar la cura de una enfermedad, o publicar libros de sabiduría, o simplemente criar hijos sanos y felices que iluminen el mundo. No subestimes tu rol. No eres un accidente cósmico luchando por pagar la renta. Eres un alma real en una misión diplomática en el mundo material. Compórtate como tal. Camina con la dignidad de un príncipe, incluso si tus zapatos están rotos. La dignidad precede a la riqueza. En el próximo y último capítulo, sellaremos todo esto. Te daré la despedida y la llave final para que salgas al mundo y lo conquistes, no con espada, sino con luz. Te enseñaré cómo mantener el fuego encendido cuando yo ya no te esté hablando al oído, pero por ahora, quédate con esto. Tu propósito es tu prosperidad. Encuentra para qué sirves y el mundo te servirá a ti. Deja de preguntar qué puedo obtener y empieza a preguntar qué puedo dar. En ese giro de 180 grados, encontrarás todo lo que has estado buscando durante toda tu vida. Hemos llegado a la cumbre. Mira a tu alrededor. El aire aquí arriba es más fino, la luz es más clara y el ruido del valle, ese ruido de escasez y miedo que te ensordeció durante años, ahora es solo un susurro lejano. Hemos recorrido juntos el sendero de mis 52 años de exilio y descubrimiento. Hemos limpiado tu vasija, hemos rectificado tu definición de dinero, hemos pactado con el cielo a través de la generosidad y hemos santificado tu boca y tu propósito. Pero queda un último secreto, una puerta final que debes cruzar para que todo esto no se convierta en una bonita teoría que olvides la próxima semana, sino en tu nueva e irrevocable realidad. Este último capítulo no se trata de aprender más, se trata de ser, se trata de la integración total. El mayor peligro que enfrentas ahora es el entusiasmo pasajero. La sabiduría judía advierte sobre la luz que ciega. Cuando recibes una revelación poderosa, te sientes invencible por unos días, pero luego la rutina ataca. El lunes llega con sus facturas, el cliente difícil vuelve a llamar, y tu vieja naturaleza, tu viejo Esaú, intentará reclamar su trono. Te dirá, ¿ves? Nada ha cambiado. Todo eso fue una ilusión poética, y si le crees, caerás más bajo que antes. Para evitar esa caída, debo entregarte el principio de la Keviut, la constancia sagrada. En el Talmud se pregunta, ¿fijaste tiempos para la Torá? La palabra clave es kava, fijar. No sirve de nada ser un turista espiritual que visita la verdad de vez en cuando. Debes convertirte en un residente. La riqueza no responde a la intensidad, responde a la consistencia. Es como el agua que perfora la roca. No lo hace por su fuerza, sino por su constancia, gota a gota, día tras día. Yo fracasé durante décadas porque buscaba el gran golpe, el negocio milagroso, la lotería. Ignoraba el poder de los pequeños actos correctos repetidos infinitamente. Tu riqueza se construirá en los días en que no tengas ganas de construirla. Se forjará en las mañanas grises cuando prefieras quejarte, pero elijas agradecer. Se cimentará cuando tengas miedo de soltar el diezmo, pero lo hagas con la mano temblorosa, confiando en la promesa divina. Esa resistencia, esa fricción superada, es lo que convierte el carbón de tu potencial en el diamante de tu destino. Quiero hablarte de la soledad del corredor de fondo. Al emprender este camino, es posible que sientas que te alejas de tu entorno actual. Tus amigos que vibran en la queja ya no te entenderán. Tu familia quizás te mire raro cuando bendigas la comida o rechaces un negocio turbio. Sentirás frío, pero recuerda esto, el águila vuela sola, son las ovejas las que van en rebaño. No temas a esa soledad inicial, es el espacio necesario para que tu nueva identidad se solidifique. Estás dejando de ser un buscavidas para convertirte en un arquitecto de la providencia. Hay un concepto místico llamado Yeridah Litzorek Aliyah, descenso para el ascenso. Debes grabarlo en tu corazón para cuando lleguen los momentos difíciles, porque llegarán. La vida no es una línea recta ascendente, es una espiral. A veces parecerá que retrocedes, que vuelven los problemas financieros. No entres en pánico, no es un castigo, es que estás a punto de saltar a un nivel superior, y para saltar, uno debe agacharse primero. El arco debe tensarse hacia atrás para lanzar la flecha hacia adelante. Cuando sientas la tensión, cuando sientas que la oscuridad regresa, di en voz alta, estoy tomando impulso. Esa simple declaración cambia la polaridad del juicio y lo convierte en misericordia. A mis 73 años,
He visto imperios caer y hombres humildes elevarse. La diferencia siempre fue la emuná, fe, en los momentos de oscuridad. Es fácil tener fe cuando la cuenta bancaria está llena. La verdadera fe, la que obliga al universo a responder, es la que mantienes cuando el saldo es cero, y aún así te levantas, te vistes de dignidad y sales a servir al mundo, sabiendo que tu sustentador no duerme. Esa actitud es magnética, atrae recursos, atrae socios, atrae milagros. Ahora, mírame bien a través de estas palabras. Soy un anciano. Mi tiempo en este mundo físico se acorta cada día. La antorcha que he llevado, la que recuperé de las cenizas de mi propia vida, te la estoy pasando a ti. Ya no es mi historia, ahora es tu historia. ¿Qué harás con ella? El conocimiento conlleva responsabilidad. Si ignoras lo que has aprendido hoy, si vuelves a dormirte, serás más responsable que antes, porque ahora ya sabes que existe otra manera. Ya no puedes alegar ignorancia. Has visto el mapa. Imagina tu vida dentro de 10 años. Si sigues haciendo lo que hacías antes de leer esto, estarás exactamente igual, solo que más cansado y más amargado. Pero si aplicas estos principios, la vasija limpia, la caridad como justicia, la boca santa, el propósito elevado, te veo en un lugar muy diferente. Te veo no solo rico en dinero, sino rico en tiempo, rico en paz, rico en alegría. Te veo siendo el pilar de tu comunidad. Te veo enseñando esto a otros, no con palabras, sino con el ejemplo de tu propia vida radiante. La tradición nos enseña que cada persona tiene una letra en la Torá. Si falta una letra, todo el rollo es inválido. Tu vida es esa letra. Si tú no alcanzas tu potencial, si tú no desbloqueas la abundancia que estaba destinada para ti, la creación entera está incompleta. Tu pobreza no te sirve a ti, y ciertamente no le sirve a Dios. Tu riqueza, utilizada con santidad, completa el rompecabezas cósmico. Deja de jugar a ser pequeño. La humildad no es negar tus talentos, es usarlos todos al servicio de la luz. Te voy a pedir que hagas un ejercicio final de visualización, pero no es una fantasía, es una construcción. Cierra los ojos un momento después de leer esto. Visualiza una luz dorada descendiendo desde el infinito, entrando por tu cabeza, llenando tu corazón y saliendo por tus manos. Visualiza esa luz tocando todo lo que haces, tu dinero, tus documentos, tu familia. Siente que no eres tú quien actúa, sino la luz actuando a través de ti. Esta conexión, este debekut, adhesión, es el secreto último. Cuando te anulas y dejas que él conduzca, el viaje se vuelve perfecto. Yo pasé 52 años aferrado al volante, conduciendo hacia precipicios. El día que solté el volante y me senté en el asiento del pasajero, confiando en el conductor divino, llegué a destinos que ni siquiera sabía que existían. No te preocupes por el cómo sucederá. El cómo es dominio de Dios. Tu dominio es el qué, tu deseo y visión. Y el ahora, tu acción presente. Da el primer paso, haz esa llamada, escribe ese proyecto, perdona a esa persona, dona ese dinero, mueve la energía. La parálisis es muerte, el movimiento es vida. El mar rojo no se abrió cuando Moisés rezó, se abrió cuando Nachshon ben Aminadab entró en el agua hasta que le llegó a la nariz. Tienes que mojarte, tienes que arriesgarte a confiar. A medida que cerramos este círculo, quiero que sientas la gravedad de este momento. No es casualidad que hayas llegado hasta la última línea. Millones navegan por internet distraídos, buscando entretenimiento barato. Tú buscaste sabiduría, tú buscaste verdad. Eso dice mucho de la calidad de tu alma. Significa que estás listo. La llave está en tu mano. La puerta está frente a ti. La cerradura espera. Gírala. Recuerda siempre, la riqueza judía, la verdadera Osher, no se mide por lo que acumulas, sino por lo que circulas. Sé un río, no un estanque. Deja que la bendición entre y salga, y en su paso, nutrirá tu vida y hará florecer tu desierto. No tengas miedo de vaciarte, porque la fuente es inagotable. Cuanto más das, más espacio creas para recibir. Es una danza eterna de amor y abundancia. Únete al baile. Yo, con mis 73 años y mis cicatrices convertidas en medallas, te bendigo para que tengas la fuerza de superar tu ego. Te bendigo para que tengas la claridad de ver la oportunidad disfrazada de crisis. Te bendigo para que tengas el coraje de ser generoso cuando sientas miedo. Y te bendigo para que al final de tus días puedas mirar atrás y decir, no solo sobreviví, viví, amé, di y cumplí mi misión. Este camino que hemos compartido no termina aquí. De hecho,
apenas comienza en el mundo real, y para sellar este pacto sagrado entre nosotros, para demostrar que has entendido que el intercambio es la ley fundamental del universo, te invito una última vez a realizar un acto físico que manifieste tu voluntad espiritual. Si estas palabras han encendido una chispa en tu oscuridad, si sientes que tu alma ha despertado a su derecho de nacimiento de abundancia, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Hazlo como una señal de que aceptas el desafío, de que te unes a esta tribu de buscadores de luz y de que estás listo para recibir y compartir la sabiduría que transforma mundos. Al suscribirte, estás diciendo: Hineni, aquí estoy, listo para mi transformación. Que la abundancia del cielo se derrame sobre ti hoy y siempre. Ve en paz y haz prosperar tu camino. Shalom.